Estamos en la enseñanza número 6, parte 3, mi identidad, ¿en qué se basa? ¿Quién soy yo? En anteriores capítulos habíamos ido esbozando desde un principio lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios hizo en nosotros y lo que Dios ahora está haciendo en nosotros en Cristo Jesús. En esta parte vamos a ver lo que es la identidad en Cristo, nuestra verdadera identidad, la tuya y la mía. Su completa libertad de ser para lo que Dios lo hizo y nos redimió. Él nos da esa libertad. Él nos ha quitado todas estas cadenas de esclavitud del pecado, de malos hábitos que ofendíamos a Dios, para que nosotros pudiéramos estar en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que hizo la obra redentora. Esa es la clave de nuestra vida, la identidad, que asumamos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. El propósito primordial de Dios para toda la creación es establecer su reino. Por eso el Señor dijo que Él venía a mostrar el reino de Dios. Y Juan el Bautista dijo, buscando el reino de Dios. Cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué el Señor establece aquí su reino sobre la tierra? Él lo establece solamente con los redimidos, aquellos que hemos nacido de nuevo gracias a su amor y a su misericordia. Cada hombre y cada mujer han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido creados por Dios con la identidad en Cristo. Un diseño único y especial. No repite el Señor, no hace clones, no hace robots. Sobre nuestra alma, Él basa esa identidad que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y su carácter lo marca en nuestra alma. Miremos, por favor, Gálatas 3, 26, 27. Busquemos. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. 27. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Mire qué lindo y qué hermoso. Si lo dice el Señor, es su promesa y Él la cumple. O sea, somos únicos. Es un diseño único y especial. Cada uno de nosotros somos únicos. ¿Por qué? Porque el Señor, al entrar en nosotros a injertarnos, Él hace el propósito divino de lo que fuimos creados y porque nacimos en este mundo, se tenga que cumplir, porque tenemos una labor especial cada uno, así como la tuvieron los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, etcétera. Todos aquellos hombres que se han entregado al Señor tienen una misión especial, llamémosla ministerio, como la queramos llamar, por eso somos diseño único. No habrá otro Pablo, no habrá otro Pedro, no habrá otro rey David, etcétera, etcétera. Pero sí, estamos todos en un solo cuerpo injertados en Cristo para que podamos actuar con la identidad y el carácter de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué toca así? Porque nosotros perdimos la identidad original a raíz de los actos de Adán y de Eva. ¿Qué es el carácter? Vamos a ver qué es el carácter. En Génesis 1:26 nos dice, por favor anoten ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué quiere decir ahí el Señor? Que el Señor, ¿cómo nos hizo? A la imagen de Él. ¿Cuál es la imagen de Él? Él es espíritu. Nosotros somos espíritu. Conforme a su semejanza. ¿Cuál semejanza? En la forma de actuar, en santidad, en pureza. Pero ¿cómo la perdimos? Perdimos ese señorío, ese poder que nos había dado el Señor, esa autoridad sobre lo creado. Y eso quiere decir también sobre el enemigo. Nosotros teníamos autoridad, autonomía sobre el enemigo, sobre Satanás y todos sus demonios. Por eso es que Satanás nos usurpó ese poder, nos mandó a la muerte y él está ahora controlando a toda la humanidad. Entonces, interpretamos este versículo como un diseño único y especial que Dios determinó para cada hombre porque viene de él. Ese diseño viene de su ser, de ser su imagen y su semejanza, para señorear que sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Pero hoy en día resulta difícil porque tenemos la vieja naturaleza y esa nos impide muchas cosas. Por eso es que día a día tenemos que perseverar, y Pablo lo dijo, perseveren en la salvación, porque estamos en una guerra con la vieja naturaleza. Aunque somos nosotros más que vencedores,
porque tenemos a Cristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, eso no quiere decir que no tengamos problemas, porque el enemigo está acá. Y tenemos que entenderlo, no ignorarlo. Por eso vienen muchos problemas, por eso a veces caemos en tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo está acá, no lo podemos desconocer. El enemigo deterioró el molde original en la cual estábamos diseñados. Eso quiere decir que el carácter está marcado en el alma de todos los seres humanos. El Señor que vino a salvar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, no, Señor. Él vino a salvar nuestras almas, porque este cuerpo ya tiene una sentencia. Cuando Dios le dijo a Adán, comes de este fruto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? No solamente morimos en el espíritu en cual nos unía a Dios, sino también nuestro cuerpo tiene que morir, porque por el pecado se envejece, se enferma. Ahora, hace unos meses para acá, con todas estas investigaciones del COVID-19, encontraron que el envejecimiento es una enfermedad y que se puede detectar en el ADN del ser humano. Mire ese cuento. O sea, nosotros envejecemos según la ciencia, la teoría que hay, nos envejecemos es porque tenemos una enfermedad genética. ¿Se dan cuenta el daño que nos hizo el enemigo y nos quitó nada menos que el privilegio de gobernar este universo, de gobernar la creación? Pero tenemos a Cristo y Él nos hizo una promesa. Por eso no tenemos que tener miedo de morir, de salir de este cuerpo, porque vamos a estar con Él y cuando resucitemos tendremos cuerpos como el de Él, como fuimos creados al principio, cuerpos eternos, cuerpos jóvenes, sin maldad, sin enfermedades y sin envejecerse. Tenemos que tener dicha y gozo y paz, porque todos tenemos que partir tarde o temprano, pero tenemos la fe que el Señor está con nosotros. Él hizo la obra por nosotros y ahora nosotros estamos esperando que se cumpla todo lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es importante, mientras nosotros tengamos este cuerpo, que se manifieste la identidad en Cristo. La identidad de Él determina su carácter y ese carácter moldea nuestro carácter hasta que lo somete. Eso es un proceso. La identidad que los hombres pueden establecer en Cristo determinará de manera estable el carácter en Dios. Mira qué hermoso. Ya que el carácter es una determinación de vida y el único que puede formar un carácter bajo el sometimiento celestial es Dios. No es una religión, no son terapias. No es con nuestras fuerzas, tiene que estar ahí Dios, el Espíritu Santo, haciendo esa transformación de nuestra mente, fortaleciendo la identidad de Cristo y el carácter de Cristo en nosotros, mientras tengamos esta vieja naturaleza. Es el carácter quien determina si nos parecemos a Dios o no. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es mi carácter? ¿El adánico, el de la vieja naturaleza, o el injertado, el del redimido? Ahí es donde nosotros tenemos que sopesar, ahí es donde nosotros también tenemos que ser honestos, decir, realmente estoy mostrando el carácter de mi Señor Jesucristo en cada acción, en cada circunstancia. Es cierto que la carne, la vieja naturaleza nos empuja a veces a decir y a hacer cosas que después nos pesa, pero a medida que vamos sometiéndonos a Él, cada día va a ser más fácil dominar esos instintos pecaminosos. Esto nos dará el fundamento para tener la identidad centrada en el propósito divino. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? No es igual. Y seguro que cuando estemos allá, el Señor ya tiene cargos o trabajos, o como queramos entenderlo, a cada uno de nosotros en su gobierno celestial. ¿Cuál es el propósito divino que tiene Dios conmigo, contigo? ¿Cuál es? Y eso solamente lo podemos nosotros entender cuando cada día se manifieste la identidad y el carácter de Cristo. El propósito de Dios fue entregar una identidad a sus hijos redimidos, formados en el carácter de su semejanza. Y para conocer esta identidad en Cristo, debes buscar en intimidad a nuestro Señor. Eso no lo vamos a encontrar ni en una congregación, ni con un hermano, ni con el pastor, ni con el sacerdote, ni con el rabino. No, es cara a cara, un encuentro personal. Por eso en algunos grupos cristianos se hablan de encuentro. Oiga, ¿quiere ir a un encuentro? Pero ese encuentro se tiene que hacer a solas con el Señor.
El Señor no necesita ayuda de nadie, solamente necesita que nosotros le creamos y abramos ese corazón que tenemos para Él, para que Él obre ahí, cara a cara, persona a persona. Cuando estemos allí en su presencia vamos a estar solos con Él. No podemos llevar a nadie que hable por nosotros, ni un abogado, ni nada. Es con Él, que es en el tribunal de Cristo. ¿Cómo se manifiesta la identidad en Cristo? Miremos a ver. Pero tengo aquí 2 punticos. Primero, es que hemos nacido de nuevo y que tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos dudas de que tenemos el Espíritu Santo, déjenme decirles que tenemos dudas de nuestra salvación y por lo tanto hay una duda si nacimos o no nacimos de nuevo. Porque el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. La pregunta que debemos también hacernos, ¿conozco al Espíritu Santo? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo? ¿Necesito en cada momento al Espíritu Santo? Él es mi consejero. ¿He aprendido a escucharlo? Solamente cada uno de nosotros podemos responder a estas preguntas. Primero, después de tener el Espíritu Santo, primero debemos conocer el propósito, estar bien seguros de cuál es el propósito divino para cada uno de nosotros. Dios hizo al hombre con un propósito único y fue señorear, que es gobernar. Esa es la palabra en la traducción. Señorear quiere decir es gobernar, dominar y someter lo creado. Ojo, eso no quiere decir que tengamos que hacerlo con nuestro semejante, o sea, con nuestro prójimo, no, sino con lo creado, todos los animales, todas las plantas, todo, las constelaciones, los planetas, todo. Pero el enemigo volteó eso y nos volvimos dominadores y sometemos a nuestro propio prójimo, o sea, a nuestra semejanza, que eso ofende a Dios. Y cuántas cosas hemos visto a través de la historia: guerras, esclavitud, dominio, hasta acabar con ciertas tribus, con ciertos grupos, con ciertas regiones, porque hay guerras, porque el enemigo volteó. En lugar de nosotros enseñorear lo que el Señor nos dio, estamos enseñoreándonos los unos a los otros, a ver cómo sometemos al uno al otro y tomamos ventaja, cómo esclavizamos a nuestros deseos. Y ojalá tengamos dinero, ojalá tengamos poder, más lo hacemos. Esto responde al porqué de las motivaciones innatas que poseen los hombres de conquistar, dominar y prosperar a su manera, usando a su prójimo. Qué tristeza. Pero eso fue uno de los planes del enemigo. Por eso el Señor en Efesios 5:21, por favor, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué será reverencia? ¿Qué entendemos por reverencia? Voy a honrar a Cristo. ¿Cómo lo honro? Respetando a mi prójimo, viéndolo igual, en amor, en consideración. ¿Y cuál es mi prójimo? Cónyuge, mis hijos, mis hermanos. Y tener misericordia con aquellos que son nuestros enemigos. Un segundo aspecto, fuimos creados con el objetivo de alcanzar el propósito de vida. Hablamos anteriormente de ¿qué? De buscar el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero hay otro que es el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, el propósito de vida. Pero es importante conocer acerca de lo que es nuestra identidad para conocer el propósito de vida aquí en este mundo. Estamos hablando de los renacidos, los redimidos, los hijos de Dios. ¿Para qué estamos en este mundo y cuál es el propósito de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué tienes tú que cumplir? ¿Qué tengo yo que cumplirle a Dios? Solamente crecer, de pronto casarnos, trabajar, tener casa, carro, beca, televisor a color, envejecer, de pronto ver nietos y dejar un dinero. ¿Ustedes creen que ese es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Dónde lo honramos? ¿Dónde le damos la gloria? Porque nos voltearon ese concepto. Nuestra mente es contaminada con esos anhelos. Por eso es que estamos alejados del propósito de Dios. ¿Y cómo nos acercamos? A través de Cristo, tomando su identidad, tomando su carácter. Antes que Dios declarara el propósito para el hombre en la tierra, Dios primeramente lo dotó con una imagen y semejanza, que habíamos ya hablado de acuerdo a Génesis, para determinar su naturaleza y su identidad. ¿Y sabe qué digo yo? Esto es algo que yo pienso y por eso lo quiero dejar bien claro. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿quién estaba ahí en la creación? ¿Solo el Padre? No, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y según lo que dice Juan, todas las cosas fueron creadas para él y por él. ¿Para quién? Para Cristo. O sea, Adán fue creado con un molde original de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ve? Esto es una interpretación que ojalá espero que no esté equivocado. Por eso digo, esto es una interpretación que yo lo he visto y que he orado que el Señor me guíe. Miremos Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Mire lo que hizo Cristo. Él murió en la cruz pagando nuestros delitos. Nosotros no merecíamos nada, no merecemos nada. Somos indignos ante Dios. Fuimos enemigos de Dios, pero vino Dios, se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, y se crucificó por nosotros. O sea, pagó. Dijo, yo voy a pagar con mi vida. ¿Pero la vida de quién? De mi Señor Jesucristo como hombre, porque como Dios, Él no puede morir. Por eso tuvo que hacerse hombre, igual que nosotros. Y padeció y sufrió y lo desangraron hasta la última gota de sangre derramada por cada delito y pecado que nosotros hemos cometido. Y no solamente nosotros, sino toda la humanidad. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Para qué? Para vivir por nosotros. No podemos negar eso. Y cuando nosotros somos bautizados, nos identificamos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la resurrección. Por eso dice ahí Pablo, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, por fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos, como en algunos credos que son, digámoslo así, o mal interpretados o herejías, que tenemos nosotros que pasar por una purificación cuando salgamos de este cuerpo no sé cuánto tiempo para llegar a estar salvos y estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que con lo que hemos leído, lo que el Espíritu Santo nos está dando a entender, creen ustedes que necesita Dios una ayuda? ¿Fue poco la obra de Cristo por nosotros? ¿Que tenemos que ir, que lo llaman purgatorio? Dios mío, perdónalos, porque verdad, no saben lo que hacen. Bueno, ahora vamos a ver la imagen de Dios en Jesús. ¿Cuál es la imagen de Dios en Jesús para nosotros? Dios está en nosotros por medio de nuestro carácter, y ese carácter tiene que ser el de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:3 nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Mire, todas, planetas, universos, galaxias, los animales, las pulgas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y pregunto, ¿nosotros no fuimos hechos por medio de Él y para Él? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miremos Colosenses 1:16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero de todos nosotros, la piedra angular, no un chimpancé, no un mico, no un gorila, como dicen algunos otros. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Qué quiere decir los cielos? Allá, los universos, las galaxias, mira, hasta los ángeles fueron creados para Él. Por eso es el odio tan tremendo que nos tiene Satanás y sus demonios. Ellos nos odian. ¿Por qué? Porque somos imagen de semejanza de Dios. Los ángeles no. Satanás no lo es. Y él quería ser Dios. Y él quiere ser Dios. Y dice, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes. Mira, ahí está hablando de los ángeles caídos, o sea, los demonios. O autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¡Qué belleza! 17. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, eso que cuentico que Dios creó a Jesús, eso no es cierto. Dios estaba con el Padre, porque Jesús es Dios. Y en Él todas las cosas permanecen. ¿Tú y yo queremos permanecer eternamente? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Con alguna religión? ¿Con algún gurú? ¿Con algún líder? ¿Con alguna ideología? ¿Con la evolución? No, es con Cristo. Es con Cristo porque así lo estableció el Padre. El texto original para dar la descripción de que Jesús es la imagen de Dios es la palabra griega carácter. Mira, si miramos los textos originales, aquí nos hace énfasis en el carácter de nuestro Señor. ¿En dónde está? Debe estar en nuestra alma.
Y ahora, como nuestra alma está redimida, debemos trabajar y dejarnos trabajar como el diamante para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice que la imagen original con la cual fuimos creados representa toda su magnitud, poder. Ese es el carácter de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando sobre la imagen de Dios en Jesús, que define nuestro carácter. Vimos el versículo de Juan 1:3 y vimos el 1:16 de Colosenses. Ahora vamos a mirar cómo perdió el hombre la identidad original y qué consecuencias se tienen por eso. ¿Cómo perdió el hombre la identidad original? ¿Cómo la perdió? Nosotros sabemos que fue por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Pero ¿qué fue lo que realmente hemos perdido? Mientras el hombre tuvo el carácter original, pudo disfrutar también del poder de la influencia para señorearse sobre la tierra, sobre la creación. O sea, Adán y Eva tenían el control total de toda la creación. Imagínense, no habían carros, no habían aviones, no había computadores, no habían satélites, nada de eso. Y ellos tenían el control de todo, de todo. Ellos se daban cuenta de todo lo que estaba pasando en este globo terráqueo. ¿Cómo podían hacer eso? Increíble, como el Señor nos había hecho. No había fatiga, no se envejecían, no se enfermaban. Mire que Adán tuvo la sabiduría que no puede tener ningún otro ser humano, porque Adán fue el que le puso nombre a todas las cosas creadas, a los animales, a las plantas, a los minerales, a todo. Ustedes miran en Génesis capítulo 2, ahí nos habla que Adán fue el que le puso nombre a todo, que hasta la fecha de hoy son válidos. Y del poder mental que tenía Adán, ¿cómo nos hizo el Señor? Por eso Satanás estaba bastante inquieto y estaba deseoso de usurparnos eso, hasta que lo logró. La pregunta que nos hacemos, ¿qué ocurrió con ese molde original del carácter de Dios? Como todos lo sabemos, la desobediencia en el Edén fue determinante para que fuéramos destituidos de esas magníficas características que Dios nos había dado por el carácter de Dios, porque Él es el creador de todo. Imagínense lo que perdimos. Luego Dios decidió, al ver esto, una oportunidad. Mire tan lindo, Él nos da otra oportunidad, pero tenemos que salir de este cuerpo. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, para recuperar ese carácter divino que había sido dotado todo ser humano. Eso en Génesis 3:7. Mire eso. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Al abrirles los ojos de Adán y Eva, el enemigo, ¿qué vieron? Cuando hablamos de esa expresión que fueron abiertos los ojos de ellos, abrir los ojos nos referimos a que de manera inmediata, así parpadea, el hombre en ese momento perdió su carácter, se vio desnudo porque perdió el carácter divino y obviamente se distorsionó su carácter original, que hasta la fecha de hoy todos lo tenemos. Por eso necesitamos estar injertados en Cristo. Y como gran consecuencia, quedamos ¿qué? Discapacitados. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Por eso cuando vino Jesús, se hizo hombre, nos permite ver el reino de Dios a través de él, pero tuvo que hacerse hombre, bajarse al nivel de nosotros. Al pecar cambió la naturaleza de cada uno de nosotros, esa eterna por temporal. Por eso tenemos que morir con este cuerpo. El objetivo que tuvieron las huestes de maldad, o sea, los demonios y Satanás, era incitar al hombre a rebelarse contra Dios para dejarlo inhabilitado para gobernar esta creación. Por eso es que Satanás gobierna esta creación. Nos movió, ahora está Él, nos corrió el butaco, como quieran ustedes entenderlo. Y ahora Satanás somete a toda la creación a su voluntad. Por eso hay tanta maldad, tanta guerra, los planetas se van a destruir. Mejor dicho, esto va a ser un caos. Los ángeles caídos lograron desfigurar, o sea, lo que llamamos nosotros demonios, la imagen de Dios en nosotros. Nos separó de nuestro Creador, ese molde único y original tan hermoso con que nos hizo el Señor. Los diamantes, el broche de oro de la creación de Dios somos nosotros. Así nos hizo el Señor. Y Satanás lo destruyó, nos dio la muerte. Hubo un cambio eterno. Perdimos el señorío y dominio por un estado de postración,
de enfermedad y de maldad. El hombre quedó en estado de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? No solamente por otros hombres, sino de esclavitud de los pecados, de los vicios. Un drogadicto es esclavo de la drogadicción. Un alcohólico es ¿esclavo de qué? Del alcohol. ¿Un fornicario de qué es? Esclavo de la pornografía, de la inmundicia, de la infidelidad. Por eso la única esperanza para el hombre de ser totalmente restaurado a su posición única y original está en la recuperación de la identidad en Cristo y de su carácter, por el cual fuimos creados en el principio. Sin carácter de Cristo, definitivamente no hay nada, no hay un poder para alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, para mí? ¿Será que lo podemos lograr con cualquier religión, con cualquier ideología? ¿No cree que somos como muy inocentes? Podemos decir que el carácter del hombre en Dios es lo que nos va a llevar a encontrar el propósito único y original por el cual fuimos creados. Somos la creación de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Eso nos da un propósito, una fortaleza y un camino maravilloso, el cual no está exento de dificultades y desafíos porque tenemos la vieja naturaleza, este cuerpo pecaminoso. Para vivir de la plenitud de nuestra nueva identidad en Cristo, debemos determinar lo que nos está dificultando de ese modo. ¿Qué nos está trayendo dificultades para tener esa identidad en Cristo? Cada uno de nosotros debemos de saberlo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos muestre, nos dé convicción de pecado y arrepentimiento. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que me está pasando, por qué no puedo obedecer esto, por qué caigo en esto, ayúdeme, te necesito. Eso se llama tener humildad, humillarse ante Dios. Y cada uno tenemos nuestro batallar, cada uno tenemos nuestras dificultades. Las mías no pueden ser igual a las de mis hermanos, ni las de mi esposa, ni la de mi papá o de mi mamá, no. Cada uno tiene su conflicto, su carga, su cruz, como dijo el Señor, toma tu cruz. Muchas veces una falsa creencia de sí mismo nos lleva a la oscuridad total, nos define a nosotros como destituidos de la gloria de Dios y no podremos ver la luz de Cristo. Acuérdese que Él dijo que era la luz. ¿Qué hacer con las falsas creencias? ¿Qué hacer con él? Porque eso lo tenemos aquí en nuestra mente. ¿Cómo borramos esas falsas creencias que desde muy niños fuimos creciendo con ellas? Una vez que reconozcamos las falsas creencias a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, debemos entregárselas a Dios en arrepentimiento genuino. Nadie engaña a Dios y ese arrepentimiento debe ser de corazón, no de palabra. ¿Qué significa arrepentimiento en el idioma griego, en el texto original del Nuevo Testamento? Significa cambiar de mente. Para los griegos o en el idioma griego, decir arrepentimiento era decir, oiga, cambie su mente, su manera de pensar. Eso era arrepentimiento. Acuérdense de Romanos 12:2. Vuelvan y léanlo, medítenlo. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién podrá instruir al Señor? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, aquellos que hemos sido redimidos. La cita es 1 Corintios 2:16. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 2:16. La frase es de tener la mente de Cristo o la mente del Señor, como lo quieran ustedes entender. Miremos 1 Corintios 2:16. Y dice así, lo voy a leer desde el versículo 15. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, diga eso, pero aquel que tiene el Espíritu Santo puede juzgar todas las cosas. Cuidado cuando nosotros juzgamos, si no tenemos al Espíritu Santo, mucho cuidado, hermanos. Cuidado con juzgar, porque si no es del Espíritu Santo, estamos pecando. Y nadie lo puede juzgar a él. Cuando nosotros hacemos esos juicios, guiados por el Espíritu Santo, ni a usted ni a mí nos puede juzgar nadie, porque es palabra de Dios. 16. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirlo? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Imaginen eso, la mente del Señor en nuestra débil y pecaminosa mente. Imagínense todo el conocimiento que nos puede dar el Señor, toda la revelación que nos puede dar el Señor a través de su palabra, hermanos. ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué religión me puede prometer eso? A ver, ¿qué religión? ¿Qué ideología? ¿Qué gurú? ¿Quién? ¿Qué hombre me puede a mí dar eso? ¿Quién? Pregunto yo.
Ahora miremos Isaías 40:13, como para confirmar lo que estamos leyendo. Isaías 40, a ver, ¿qué nos dice Isaías 40:13? Y dice así: ¿quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones a Dios? ¿Quién le dio consejos y entendimiento a Dios? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia, en el conocimiento? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría y consejos? ¿Quién ha entendido la mente del Señor o lo ha instruido como su consejero? Tener la mente de Cristo significa que miramos la vida desde el punto de vista de nuestro Señor Salvador. Mire eso. Tenemos una visión de cambio, una visión santa, poderosa, casi tan original como la que tenía Adán, mas la vamos a tener cuando cambiemos de cuerpo. Nosotros teníamos unos valores y unos deseos santos, puros. Significa poseer los pensamientos de Dios y no pensar como lo hace el mundo. Por eso vuelvo y repito, mediten Romanos 12:2. ¿Estamos pensando todavía como el mundo? Es una perspectiva compartida de la humildad, la compasión y la dependencia de Dios. Nosotros tenemos que mirar con humildad al prójimo, tener compasión del caído y ser dependientes de Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos discernimiento espiritual. Eso está en el versículo 15 de la cita que acabamos de dar, de 1 Corintios 2:15. La mente de Cristo es algo que todos los creyentes tienen, como dijo el apóstol Pablo al hablar a los cristianos de Corinto. Les dijo: oiga, tenemos la mente de Cristo. Aquellos que tienen la mente de Cristo pueden discernir cosas espirituales que el hombre no puede discernirlas, porque al tener la mente de Cristo es lo mismo que tener la presencia del Espíritu Santo activa en nosotros. Y ambas cosas se alcanzan mediante la fe en ¿quién? En mi Señor Jesucristo, para ser salvo. Romanos 5:1 y 2, por favor, apunte. Y Hechos 2:38, Hechos 2:38, para que tengamos bien reafirmado ese concepto. A través del Espíritu Santo, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Mire eso, somos participantes de la naturaleza divina con un cuerpo caído, con una vieja naturaleza. Mire la bondad y la misericordia de Dios. Por favor, es que a veces no entendemos o no queremos entender lo que Dios nos está dando. Segunda de Pedro, por favor, 1:4. Leo desde el 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Quién es? Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte, mire eso, de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y dice en el 5, que me apasiona este pedazo. Y por eso deben esforzarse. ¿Debemos qué? Esforzarnos, tú y yo, a añadir a nuestra fe, o sea, con la fe que tenemos, la buena conducta. Si tú y yo tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos trabajar en la buena conducta. Y la buena conducta en el entendimiento. Y el entendimiento en el dominio propio. Y el dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, la devoción por Él. Y esa devoción nos da un afecto fraternal para amar. Y el afecto fraternal, mire en qué termina. En manifestación del amor de Dios. Qué lindo. Teniendo estas cosas, hermano, ¿qué podemos pedirle más a Dios? Pero para poder tener todas estas cosas que nos dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, porque estamos en un mundo caído y de oscuridad, debemos nosotros tener el conocimiento de quién somos, quién eres, quién soy yo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar nuestra mente que está contaminada. Es cierto que en la ciencia, en la psicología, la mente se considera que es el conjunto de facultades cognitivas, o sea, pensantes, y que es una sustancia inmaterial porque no se puede ver. Un médico no puede abrir un cráneo y va a decir, voy a sacar la mente, porque la mente no se puede ver, es espiritual. Es algo que separada e independiente del cuerpo, pero que se encuentra en el alma.
Si una persona se identifica entonces con la mente en lugar de su cuerpo y en su carnalidad, en sus deseos, si una persona se considera que es su mente y su mente es una sustancia de ese tipo no físico, debe tener la identidad personal, o sea, la identidad en Cristo, en el tiempo que usted y yo estemos conectados a la persistencia de la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Por eso el convertido, el nacido de nuevo, debe tener la mente de Cristo a pesar del cambio continuo de nuestro cuerpo que se va envejeciendo, porque lamentablemente está este cuerpo asociado con la vejez. Esto es nuestra verdadera identidad. Y esta verdad, hermanos, debería estructurar nuestra visión del mundo, cómo lo vemos. Por eso hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver cómo tú ves. ¿Cuántas veces hemos pedido en oración eso? Nosotros tenemos que ver la visión del mundo diferente, como la ve Dios. Nuestra identidad en Cristo debería tener una influencia directa sobre nuestras relaciones dentro de la sociedad o una comunidad de creyentes. Mire, si nosotros cada uno mostramos a Cristo, imagínense qué se puede ver en un país, en un pueblo, en una ciudad, en un grupo, en un barrio. Si todos los que estamos ahí tenemos la mente de Cristo, qué cosa tan maravillosa que viviría. Si estamos en Cristo, somos parte de la nueva creación y parte de una comunidad donde los viejos paradigmas sociales y los sistemas del mundo no tienen lugar ni cabida. Por eso acuérdense de la oración que Jesús en el Evangelio de Juan ha ahí plasmado. Él dice, Padre, hizo así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, que se ayuden, oremos los unos por los otros, nos amemos para que el mundo vea que son de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? ¿Unos religiosos o unos verdaderos transformadores de una sociedad decaente y corrupta? Miremos 2 Corintios 5:17. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. ¿Cómo estamos pensando? ¿Igual que los demás? ¿Estamos nosotros pensando en los demás como piensa el mundo? Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, o sea, dudábamos de Cristo, no le creíamos, nos alejábamos de Él, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Ay, es que no puedo soltar esto. Ojo, cuidado, ¿estás en Cristo? Todo esto es la obra de Dios, no de hombres, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación, que es lo que nosotros ya vimos en un taller, el ministerio de reconciliación que todos tenemos que hacer. Es decir, que en Cristo Dios está reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Estamos haciendo? Para eso debemos estar revestidos de Cristo, estar en Cristo. ¿Y esto qué? Pues va a afectar nuestra identidad caída, nuestro estatus pecaminoso, pero nos da que cambiar un futuro de qué? Esperanza, de gloria. En Gálatas 3:27, por favor, nuestra identidad y nuestro estatus como seguidores de Cristo y como nueva creación es más que solo una teología, una postura teológica. Es vivirla, estar consciente de nuestra salvación. Nuestra identidad debe afectar nuestra sociedad, repito, nuestra identidad, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra personalidad debe afectar nuestra sociedad y sobre todo en las comunidades cristianas. Lamentablemente el pecado arruinó la unidad y la igualdad y la afinidad entre hombres y mujeres. Por eso estamos viviendo lo que vemos. El resultado de esta desunión es una jerarquía de géneros donde la mujer está unilateralmente subordinada al hombre, donde los gobernantes oprimen a sus gobernados. Génesis 3:16 nos puede dar una mejor orientación. Sin embargo, a causa del acto redentor de Jesús, existe nuevamente la real posibilidad de igualdad, afinidad y armonía entre los sexos, entre los estatus o como lo queramos ver, estratos, como lo queramos ver. No hay ni pobres ni ricos, no hay razas,
no hay religión. Tenemos que tener esa visión de cambio, hermano, y esa visión de cambio afectar a los que nos rodean para poder permanecer en este mundo mostrando a Cristo. Y por último, nuestra identidad en Cristo nos dota. ¿De qué? De la imagen de Cristo. Efesios 2:10. Como hijos de Dios. Juan 1:12. Por favor. Nos dota que somos herederos de Dios. Romanos 8:17. Tenemos nueva vida. Segunda de Corintios 5:17. Somos ciudadanos del cielo, embajadores. Filipenses 3:20. Somos resucitados. Ya debemos de contar con eso, que nosotros vamos a ser resucitados. Ya estamos resucitados. Efesios 2:4-5. Por último, unidos con Cristo. Gálatas 3:26-27. Además que al estar unidos en Cristo, somos libres en Cristo. Gálatas 5:1. Y tenemos el perdón mientras tengamos este cuerpo en Cristo. Tenemos el perdón de Dios. Primera de Juan 2:1. Después de esto, mis queridos hermanos, los invito a que meditemos en estos días de lo que acabamos de leer y escuchar. Medítenlo y ustedes mismos se hacen un autoanálisis. ¿Cuál es su identidad? ¿Quién es usted? Es porque estamos todavía con la vieja naturaleza.